Hoy estamos en Murcia con Sofía Roch. Muchos la podréis seguir en su grupo de Facebook, Biblioteca Montessori. Tiene un canal de YouTube donde ella va contándonos todas sus investigaciones sobre María Montessori. Nos hemos venido hoy aquí porque la película ha sacado muchísimas preguntas. El objetivo de hoy, que podamos aclarar muchas de ellas. Vamos a empezar. Tenemos vídeos de las entrevistas de Elia Todorov. Sí. Ella es una madre, es una investigadora también, y en esta película juntamos varias partes. Sí. Por una parte, juntamos lo que es la vida de María Montessori en una época muy concreta, esos 2 años. Un año y un poco más. Un añito solo. Y luego también trabajamos lo que es su parte de mujer, con su maternidad y su parte profesional. Vale. Realmente este título en francés se llama la nouvelle femme, que es la nueva mujer. ¿Ese concepto de dónde viene? Bueno, realmente esto no habla de lo que es el método Montessori en general, sino de esos 2 años que Montessori estuvo trabajando en la escuela ortofrénica. Entonces es un periodo muy concreto. El título de la nueva mujer viene porque en esos 2 años Montessori, un poquito más extenso, era muy activista dentro del grupo feminista. Y entonces eso también se refleja en la película. Pero lo que yo quería también dejar claro era que esto no es una película o un documental sobre el método Montessori o su vida, son 2 años de la vida de Montessori. Y recordamos que es el 1900, 1901, pero claro, incluso la casa de Bambini, la primera, empezó en el 1907. Entonces no podemos identificar esta película como una representación del método Montessori, porque no, son 2 cosas totalmente diferentes. Y también, al ser una película, tenemos que tener, es una película que está muy, muy bien documentada, pero muy bien, pero claro, se mezclan cosas que son fantasía, porque es una película, y con cosas reales de la biografía. Entonces, lo que a mí me gustaría en esta entrevista, sobre todo, es dejar claro qué hechos son verídicos, qué es real y qué es fantasía de la película, porque está tan bien hecha que se puede confundir fácilmente. La película de María Montessori vemos su trabajo como doctora, ¿no? De hecho, en la película se presenta... María Montessori. Es la niña. ¿Admite a niños como ella? Y es su trabajo en el Instituto Ortofrénico. ¿De dónde viene María Montessori anteriormente a esta etapa que nos muestra la película? Vale, tenemos que remontarnos un poco al año 1895. María Montessori está en su último año de carrera y entonces ahí asiste por primera vez a las clases de Clodomiro Bonfigli, que es un profesor de psiquiatría, pero empieza a asociar a la psiquiatría con la pedagogía y era algo muy novedoso para ella. Y había un instituto psiquiátrico junto a un manicomio. Y entonces María Montessori se interesó por ese lado de la psiquiatría y le pidió si podía ir a hacer prácticas o un voluntariado a ese instituto psiquiátrico. Y fue cuando ahí tuvo el primer contacto con el manicomio y con los niños con problemas en el psiquiátrico. Ahí, ¿qué pasa? Que donde estaba trabajando Giuseppe Montesano. Y ahí fue donde se conocieron. Y hay muchas hipótesis, como dice el libro de Rita Kramer también, que podría ser que ahí empezasen su romance. Cuando María Montessori, en su último año de carrera, fue a hacer el voluntariado dirigido por Clodomiro Bonfigli. Entonces, ese interés de María Montessori fue tan fuerte que quiso dedicar o realizar su proyecto de fin de carrera con ese trabajo en el psiquiátrico y colaborando como voluntariado en el manicomio. ¿De acuerdo? El trabajo de fin de proyecto, el proyecto de fin de carrera estaba dirigido por Sante de Sanctis. Y este fue el que introdujo a María Montessori en la psicología de William James, porque Sanctis sabía inglés, entonces traducía los libros, y él también fue el que le introdujo en los temas de Itard y Seguin. ¿Qué pasa? Que después María Montessori termina en el 1896, se licencia. Ella siempre ha querido promover que fue la primera mujer doctora en Italia. No fue así. No es así. Podemos decir que fue la primera mujer en Roma, pero no en Italia. Sabemos que había otras mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que después ella empieza a trabajar como voluntariado en la escuela también y se queda embarazada. ¿Y qué pasa? Como querían ocultar el embarazo, se pensó en un viaje y entonces fue a París a estudiar en el instituto, no sé cómo se pronuncia, Bicêtre, es en francés, con Bourneville.
Y entonces estuvo haciendo allí lo que se llama una pasantía. Y ahí es donde profundizó en el trabajo de Itard y Seguin, conociendo los materiales, conociendo todas las cosas. Estuvo realmente unos 6 meses, también viajó a Londres en ese tiempo y después regresó a Roma. Entonces, ella ya había terminado sus estudios de medicina cuando fue a París y estudió con Bournonville y en profundidad el trabajo de Seguin y de Itard. Cuando volvió a Roma, se trajo los materiales de Seguin. ¿Y qué pasa? Que Itard había relatado en un diario de forma muy minuciosa todos los materiales, todo su trabajo que había hecho, y entonces, claro, lo fue a aplicar con los niños que ya estaban en la escuela ortofrénica. Y ahí es donde empieza la película, como ese primer año donde se Exactamente. consigue montar esta escuela, y por eso aparece en la película como de vamos a ver la financiación, si realmente... Ah, porque esa parte viene de Bonfigli también, porque Bonfigli hablaba de la psiquiatría y la pedagogía, pero también desde un punto de vista político y económico. Por eso Montessori en la película justifica que, porque en esa época los niños que tenían algún problema, y eso es lo que más me importa de esta película, o lo que más admiro de esta película, los niños que tenían algún problema eran recluidos en un manicomio, eran escondidos en casa. Gracias al trabajo de Seguin que María Montessori descubrió, ella pensaba que estos niños se pueden educar y se pueden integrar en la sociedad. De hecho, lo dice en la película, van a ser útiles para la sociedad como para poder justificar ese trabajo y esa inversión en el instituto. A ella lo que le interesaba, ella ante todo veía a la escuela como un laboratorio de observación. Para ella la clase era un laboratorio de observación. Ella no era maestra. Ella seguía siempre, en todo momento siendo médico y estaba observando. Y para ella la educación era el tratamiento que necesitaban estos niños. Era como un tratamiento. Pero claro, el instituto tenía que salir adelante. Necesitaban unos fondos. Había que justificarlo. Por eso ella también dice en la película, tener a los niños en el manicomio es muy caro. Entonces, estos niños pueden ser educados, pueden ser integrados y es más barato. Entonces, ese era el soporte para que pudieran financiar el instituto. Incluso Bonfigli dejó la docencia y se convirtió en, no sé si se llama diputado o en ese exactamente el cargo, para favorecer que la escuela siguiese adelante, para conseguir los fondos para estos niños. También en la película, cuando empieza esa primera escena, vemos a María enfrentarse, bueno, vemos a Giuseppe realmente, una serie de hombres, sí. ¿Vale? María queda totalmente fuera y es cuando ella se acerca y le dice y se enfrenta a este profesor. Sí. ¿Quién es este profesor, Sofía? Cuéntanoslo. Este es el ministro de Educación Guido Baccelli. Pero yo ahí tengo una duda, porque en el libro de Rita Kramer también dice que era médico, Baccelli, dice, este señor 8 años antes fue el que le dijo que ella como mujer mejor que se dedicara a otra cosa. Pero es que Baccelli después apoyó muchísimo el movimiento feminista y apoyó muchísimo a María Montessori, entonces yo dudo, aunque lo ponga en el libro, perdóname, pero yo dudo de que fuera Baccelli. Según mi interpretación, Clodomiro Bonfigli, cuando Montessori le dijo estoy interesada en la psiquiatría, Bonfigli decía que se basaba en la confianza entre el médico y el paciente. Entonces él le dijo que como mujer iba a ser muy difícil y que ella era muy buena con el bisturí, que por qué no se dedicaba a la obstetricia, y ella dijo que no, que ella quería dedicarse a la psiquiatría. Entonces, según la película, según el libro de Rita Kramer, Baccelli, que es el que aparece en la película... El hombre con blanco, con gafas, que se enfrenta a ella y el que dirige el examen de reválida. Sí, es el que se supone que le dice, tú eres una mujer, mejor dedícate a otra cosa y no a la medicina. Yo tengo mis dudas, pero según la película y según Rita Kramer, es Baccelli el que le dice eso a Montessori. Pero repito, después él es el que le va a apoyar a Montessori en el movimiento feminista y también el que la va a seleccionar para representar o participar en el Congreso Pedagógico de Turín. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos son médicos, ellos están en un instituto médico pedagógico, pero son médicos. Entonces, claro, un congreso de pedagogía era como que me estás robando el campo aquí, te están metiendo donde no corresponde. Entonces ellos decidieron mandar a una mujer.
Sí, le sí. salió... No, le salió muy bien, le salió perfecto. Aún así hubo reticencias, pero ellos pensaron, si mandamos a un médico hombre, cuando las pedagogas maestras son mayoritariamente mujeres, el rechazo va a ser total. Mandamos a María Montessori, hubo un poco de reticencia, pero fue mucho mejor. Qué bueno. Sí. Y después Bachelet seleccionó a Montessori para ir al Congreso de Londres y representar a la mujer italiana en el Congreso Feminista de Londres también. Muy bien. Entonces le apoyó totalmente. Sofía, me gustaría seguir hablando de esa María mujer. Hay una escena en la película donde ella entra en rabia después del examen de reválida, tira todo por el suelo, entra Lily y se encuentra en la fotografía de Mario. Y ella le confiesa que es su hijo y que Giuseppe es su pareja. Realmente ellos en la película aparecen como van al campo, como una nueva pareja. Ese concepto en el año 1900, ¿qué es? Porque antiguamente una mujer, en esa época, si ponemos la mente en blanco y negro, una mujer se casaba, perdía derechos. Pero ahí tenemos todas las ideas del nuevo movimiento feminista. Entonces, para comprender muy bien, es que tengo yo una teoría totalmente diferente, pero para comprender a esa María Montessori de ese año 1900, hay que comprender muy bien el movimiento feminista en Italia y las conexiones que existen y a sus amigas también, ¿vale? Me hablas de las amigas de María Montessori. Sí. ¿Quiénes son? Mira, por ejemplo, tenemos aquí a Sibila Aleramo. Es muy importante en la vida de María Montessori. Sibila pertenecía al grupo feminista italiano y después de conocer en profundidad las ideas feministas de Ellen Key, abandonó a su marido y a su hijo para poder realizarse como mujer y como persona. O sea, fue la primera amiga divorciada de la época en el 1900. Más o menos. Después, su otra gran amiga, que esta sí la vas a conocer más, si te digo ¿cómo se dice? El nickname, el apodo, y yo te digo Febea, probablemente. No. Y si te digo a la persona que dio el nombre a la casa de niños, y si te digo Olga Lodi, pues Olga Lodi era Febea. ¿Tú sabes que Febea tuvo un hijo soltera? Claro, esas compartían un secreto, compartían una historia y pertenecían a un movimiento feminista totalmente diferente, que lo que defendían era la unión libre. No el amor libre como a veces se ha interpretado, mal interpretado, sino la unión libre. Entonces, mi interpretación después de todo lo que he estudiado sobre Ellen Key y el movimiento feminista, también basado en uno de estos libros, que es lo que Lea Todorov se basó para argumentar y documentar esta película. María Montessori creía firmemente en la unión libre, es decir, el compromiso de un hombre y una mujer que se aman y se respetan y no necesitan firmar un contrato de matrimonio que Montessori consideraba que era como una esclavitud, una servidumbre. Entonces, Montesano y Montessori tenían ese acuerdo, ese compromiso, y fruto de ese amor y de ese compromiso tuvieron a un hijo. Ellos eligieron una forma un modelo de familia diferente. ¿Okay? Entonces ella dejó a su hijo al cargo de una familia, pero ellos como pareja iban a visitar a Mario, ¿vale? Y ellos era de acuerdo, ya mantenían su trabajo, por eso en la película se la ve bien. Se la ve bien, por supuesto, y con sus vestidos y con todo, porque era un acuerdo al que ellos habían llegado. Ella en ningún momento sentía que había abandonado a su hijo, ella era su madre, pero para poder continuar con su trabajo, con su profesión como mujer independiente y libre, pues tenía que hacer eso, pero no lo abandonó en ningún momento. En la película se ve cómo ella le pide a Giuseppe de traerlo cerca, luego se lo pide a sus padres. ¿Qué tenemos de verdad en esta parte de la película? Eso puede ser, pero como tú acabas de decir, nunca dijo que se iba a casar. Eso era un no rotundo, porque él, Montesano, podría haber tenido al hijo con él, y entonces no pasaba nada. Ella no podía. Entonces esa era una solución para tenerlo más cerca. Pero claro, eso lo vemos en la película. ¿Eso es real o no? Eso yo no lo sabemos. ¿Y qué pasa realmente cuando Giuseppe al final de la película vemos que firma esa acta de matrimonio? Eso pasó en septiembre de 1901. ¿De acuerdo? Y ahí fue cuando realmente a María Montessori se le cayó el mundo encima. Se le cayó el mundo encima literal porque se desmayó y estuvo 3 días en la cama. En la película aparece, y eso es real, está documentado en los libros. Cuando ella se despertó o salió de la habitación, era otra mujer, empezó a vestir de negro
y fue cuando se dio cuenta de que el mundo se le había caído encima, porque no podía acceder a su hijo. Y aquí tengo uno de los libros más orgullosa que estoy, porque se nombra en muchos libros diferentes. Es una alumna de Montessori, de esta escuela magistral para femenina que estuvo trabajando el último año. Esta Paola Boni-Fellini es la que ayudó a Montessori a traducir el segundo libro de Seguin palabra por palabra, las famosas 600 páginas. Entonces, claro, 2 o 3 días a la semana, Paola iba a casa de Montessori, le llevaba unas hojas traducidas y las iban comentando. Pero claro, pasaban muchas horas juntas, hay muchos detalles ahí, pero pasaban muchas horas. Entonces, Paola dice que una vez estaban hablando y Montessori le contó que perder el amor o el hombre amado, eso era muy doloroso, pero darse cuenta de que no era la persona que ella creía y tener que despreciarlo, eso era atroz. Y eso es lo que Paola refleja en este libro y en muchos libros como el de Mariano o el de Rita y el de Cristina de Stefano también recogen, pero este es el libro original. Y entonces decía Paola que Montessori era como si estuviese tragando hiel y que ya habían pasado hasta 3 años. De la rabia, de ese De la dolor. rabia, del dolor, porque el acuerdo que ellos habían, el compromiso que ellos habían adquirido, se había ido. Y ahí es cuando sintió que le habían quitado a su hijo, no que ella lo había abandonado, porque siguió visitándola a escondidas. Y bueno, después se reencontraron, como dice en la película, 12 años después, y tú sabes que la familia que crió a Mario nunca se desligaron totalmente. No. ¿Sabes que su hermano de leche siempre estuvo con él? ¿También? Durante todos los años, junto al método, cuando se fue desarrollando. O sea, viajaba con ellos. Bueno, tenemos a una discípula de Montessori de los primeros años, que era Angelina Traversa. Al casarse con Liberato Traversa, se convierte en Lina Traversa, ella se casó con el hermano de leche de Mario. Curioso Y también. siempre estuvo junto en los congresos y todo, colaborando también, y le llamaba Mano, el diminutivo de hermano. Una de las escenas que más me han preguntado en privado por la tienda era esa escena en la que María coge a su hijo y aparece en el agua. Claro, yo creo que ahí Lía Todorov lo que quiere transmitir a los espectadores es ese dolor Sí. que le supuso a María esa Sí. noticia de la boda de Gisela. Exactamente, yo creo que ahí fue el momento en, como hemos dicho antes, que Montessori se derrumbó porque no lo esperaba, no, era algo que no esperaba, amaba a su hijo con locura y ella sabía que si Montesa no lo reconocía, no lo iba a poder tener, no iba a tener acceso a él. Entonces yo creo que ahí Lea, cómo podía mostrar ese dolor de Montessori tan profundo que sentía, era con esa imagen del río, que es un sueño, no está reflejado en ningún libro, yo considero que es totalmente ficticia. Sí sabemos que estuvo 3 días en la cama sin comer, con una depresión profunda, y cuando salió de ahí se vistió de negro. Incluso he leído en algunos de los libros que a Paola también le comentan, sí, que nunca más va a tener una relación con un hombre. Tal fue la decepción, el choque, que cuando se recuperó un poco fue a un convento porque estaba haciendo ejercicios espirituales, se refugió en la fe católica porque no sabía, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Se refugió en la fe católica haciendo ejercicios espirituales, incluso fue al convento y pidió que la aceptaran como novicia. La Madre Superiora le dijo que no, que ella podía seguir sirviendo al mundo con lo que ella estaba haciendo, que no hacía falta que ella fuera una novicia. Y Montessori después cambió de idea y dijo, bueno, novicia no, pero quizás sí madre superiora. Y ahí comienza otra etapa. Pero esa imagen del río de Lea era para, yo creo, transmitirnos la profunda depresión que sintió Montessori. Por eso yo considero que ella, cuando llevó a su hijo al campo, no lo abandonó. Eligió un modelo de familia diferente. Y ya cuando Montesano firmó el reconocimiento en septiembre de 1901, fue la ruptura total y fue cuando ella cayó en esa depresión. Este es uno de los libros que Lea Todorov se ha basado para documentar la película, y a mí me chocó mucho, me sorprendió. Cuando yo vi la película por primera vez, yo dije, esas palabras hablando así de su hijo Montessori en público, no.
Y yo no las creía, porque no había leído el libro todavía. Cuando encontré el libro y lo leí, digo, oh, madre mía. Repito la oración que he estado diciendo desde el día que él nació. Dame a mí toda la pena y deja para él toda la alegría. Amén. Porque son palabras textuales de Montessori. Además, los otros libros son interpretaciones, pero esto es su diario personal, de Su puño y diario, letra. este diario está escrito mientras ella viajaba a Estados Unidos. Y son Exacto. cartas que le escribe a su hijo. Exactamente. Entonces, ese texto que empieza al principio y al final de la película con ese luto son palabras extraídas literales de este libro. Pero, y siempre recordamos, este diario es de 1913, cuando se reencontró con él. Correcto. ¿Vale? No cuando se supone que lo abandonó, sino cuando se reencontró con él. Y la película empieza con estas palabras. Hijo, para ti yo soy solo tu madre, pero tú eres todo para mí. Yo solo te tengo a ti. Tú eres todo para mí hasta el día de mi muerte, mi único amor. Eso es el primer trozo. Lo tengo hasta secuenciado, como va diciendo. Por ejemplo, dice, por él he vivido. Él es el creador de todo lo que está pasando. Es por él que esto tiene lugar. Así debe ser. Es el destino, la llamada. La llamada se repite en muchos textos de Montessori. Incluso la revista que funda ella en 1924 se llama La llamada de la educación, The Call of Education. Ella sentía como que ese era su propósito, esa devoción. Exactamente. Y luego también a partir de ahí es donde ella aparece ya esa María Montessori fuerte, arrogante incluso, muchas veces se dice totalmente, en los libros totalmente. Y demás. Por eso en la película nos puede sorprender esa imagen un poquito más débil, pero yo creo que fue esa historia. Es que a mí me enfadó, porque cuando yo decía, veía la imagen de Lili con Montessori, y que Montessori se dejaba aconsejar por Lili, digo, no, esta no es mi Montessori, no, es imposible. Eso es fantasía total. Montessori tenía las ideas muy claras, podía tener muchos arrebatos, pero dejarse aconsejar por Lili y esa imagen de mojigata, mi Montessori no. Ella feminista con sus ideas, no. Yo eso no lo veía. Este tema, como tú dices, la parte histórica, la parte de película, esta parte Elia Todorov nos lo confirmó, es un guiño de ella como francesa a Italia. También era una parte de justificación de subvenciones en la cual tenía que haber personajes franceses e italianos. Y luego también la Nouveau Femme, porque antiguamente en el año 1900 este tipo de mujer, Lili, eran las coquettes y eran las grandes cortesanas las que influenciaban en la sociedad y la moda. Entonces, claro, era una forma de ver dos madres con dos historias y luego también mostrar que muchas madres, cuando tenemos un hijo con diagnóstico, nos cuesta aceptarlo. Y eso está muy bien también transmitido en la película. Entonces, es como distintos personajes distintos que conviven. Y creo que es una forma también en la que podemos ver cómo María trabaja con Tina. En la película vemos también muchos aspectos de la mujer, con Lili, con María en general. Se habla de, cuando le invitan a Italia a Lili, de que su mujer era de uso doméstico. Hablamos de que María Montessori no cobraba, que no tenía salario, y Giuseppe le dice, si quieres dinero, solo me lo tenías que pedir. Hablamos también de la servidumbre, de que si te casabas tenías que obedecer a tu marido. Hablamos también de esa escena donde María Montessori recibe placer, el derecho al placer de la mujer. Todos estos guiños Todo esto viene del movimiento feminista. La película se llama La nueva mujer. Y por eso, para mí, se ve claramente todos los puntos que María Montessori defendía en ese momento como feminista. Y los tenemos, como ya he dicho antes, estudiando el movimiento feminista y estudiando a Ellen Key, que era el punto de unión clave. Ellen Key, quizás a muchos os suena, no por el feminismo, sino por el libro El siglo de los niños. María Montessori lo nombra muchísimas veces en sus diferentes libros, el siglo del niño. Ese término era de Ellen Key, pero incluso más importante eran sus ideas feministas, ¿de acuerdo? Incluso en este libro, se llama Amor y matrimonio, aparecen muchas ideas que después vemos en María Montessori. Y Ellen Key fue la primera mujer que defendió el placer sexual femenino. Entonces, claro, cuando yo vi la escena de sexo, pero no una escena normal, era una escena en que María Montessori estaba recibiendo placer, pues yo inmediatamente digo, guau, pues esto es la idea que han querido meter ahí, no lo puedo confirmar, pero las ideas de Ellen Key de que el sexo
no es y ya hablamos de entonces de la moral sexual que habló Montessori en el Congreso, creo que fue en 1908, de la moral sexual, de que no es exclusivamente del hombre, que la mujer, aunque sea prostituta, no es siempre la culpable y el hombre es el que tiene que recibir el placer, no. Hay una unión libre en que los dos reciben el sexo y los dos disfrutan de esa unión libre. No hay uno culpable y otro que es el inocente que sale de rositas. Y ahí es interesante cuando habla de Eva. Hay esa escena en la película, Sí, sí, sí. como la madre de la creadora de la vida, de la sexualidad y la muerte. Te voy a leer. ¿Esa escena es real? Sí, y te lo voy a leer las palabras textuales de la película y de dónde he encontrado yo esas palabras textuales. María les dice que desde el pecado original de Eva se le ha inculcado a la mujer que el conocimiento es culpa. Quitarla del conocimiento, cuanto más tonta, mejor. Así se puede manipular mejor. Montessori les dice a las estudiantes que las mujeres deben liberarse de la apatía, que deben recurrir a la ciencia para emanciparse. Les dice que las mujeres deben salir de casa, deben llevar su experiencia íntima al mundo y que entonces la maternidad se convertirá así en un modelo social. Les dice que las mujeres deben ser las amas y no las esclavas de la maternidad. Les dice que Eva es la madre simbólica de la humanidad, porque conoce los secretos de la vida, de la sexualidad y la muerte. ¿Dónde has encontrado esas palabras, Sofía? Pues nos lo dijo Lea. Este es el libro de Marianne Sweghmann y aquí vemos como dice que el hecho de Eva es una reinterpretación, que es un hecho de emancipación, y dice que Eva es el símbolo de la madre de la humanidad. Yo no tuve que buscar mucho porque ella dice que se basó en estos 4 libros, estos dos, el de Rita Kramer, el de Valeria Babini, el de Marianne Sweghmann y el diario personal. Entonces, claro, pues yo busqué en uno de estos 4 libros. Están esas palabras tal cual aquí en el libro de Marianne Sweghmann. Los libros que han salido de soporte para la película. Exacto. Hay un quinto documento en el que Lía me comentó que se había documentado, que eran los apuntes que María Montessori tomó durante su observación en el Instituto Ortofrénico con los niños. En estas observaciones son las que ella se basó para crear esas escenas de la película. Ha traído mucha controversia porque, claro, no se ve el método. De hecho, María Montessori en la película dice, cuando lleva el material a los niños a la granja, explica, en el instituto necesitan ser dirigidos, sí, pero estos niños parece que trabajen solos. Por eso hay un poco esa parte de método científico, de observación, de cómo con el guiar lo menos posible para que trabajen. Y de ahí un poco esas secuencias de materiales que aparecen en la película, pero más para justificar que no para explicar. Bueno, como tú has hecho referencia a esa escena de la película, que están en el campo, están con Mario, la cuidadora de Mario, bueno, María Montessori llevó unos materiales del instituto allí. Y entonces la cuidadora le dice, mira, pasa ahora a ir jugando. Y Montessori le dijo, no están jugando, están trabajando. Y entonces la cuidadora le dijo, ¿y en el instituto los niños hacen lo mismo? Montessori le dice, no, los niños en el instituto tienen dificultades y entonces esos niños necesitan ser guiados. Los niños que no tienen dificultades lo hacen solos, ¿vale? Pero es que ahí el método todavía no ha nacido. Esas son las primeras pinceladas, son los materiales que Montessori estudió en París, que los trajo y ella quería investigar sobre esos materiales. Por ejemplo, tú puedes ver el alfabeto móvil está en una caja. Esa caja así, con todas las letras mezcladas, es como las tenía Itard, porque Itard fue el primero que diseñó ese alfabeto móvil para enseñar a Víctor, el niño salvaje de Aveirón, a escribir la famosa palabra leche y todo. Están todas las letras mezcladas. No fue hasta mucho tiempo después cuando Ana Fedeli se le ocurrió con una caja de zapatos hacer casilleros para colocar las letras. El método en este momento estaba naciendo. No se puede pensar que ya va a estar todo hecho y listo. No, ahí estaba naciendo el método. Montessori no estaba enseñando, Montessori estaba experimentando qué le iba bien a esos niños y no. Estaba haciendo nuevos materiales, estaba
experimentando, está observando. Tomando notas, de hecho en la película aparece varias veces tomando notas. Ella es una doctora. Este tratamiento se puede llamar es un tratamiento, porque para estos niños, como se ve en la película, tienen poco desarrollados los sentidos. Y entonces, como decía Seguin, con estos niños se empieza con un desarrollo de los sentidos, por eso es el método sensorial. Después se pasa a la inteligencia hasta llegar a la moral, que es lo que hablaba Seguin. Pero esto es el nacimiento del método. También vemos en la película que escriben con mayúsculas. Sí, estos niños tienen problemas motores. Están empezando, no tenían una práctica, no tenían un entrenamiento. Entonces cada uno iba haciendo lo que podía en ese momento. Esto no es el método Montessori, esto es la semilla que empezó. Y es más, esto es una película. Claro. Estos niños son neuroatípicos, fueron seleccionados y Tina escribe en mayúscula, pero no por nada, sino porque ella no ha sido una niña Montessori ni ha sido educada. Entonces es una actriz que cuando le piden escribir, escribe. Entonces creo que también deberíamos un poco separar este aspecto. Pero es que a veces se nos olvida que ella era médico y también era, yo puedo considerarla como psicóloga, aunque a ella no le gustaba, ella era más psiquiatra. ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se estudia en psicología? Estudiamos, observamos muchas veces niños con dificultades para ver qué es lo que pasa y después eso para saber cómo funciona su mente y eso se extrapola a los niños normales para ver qué funciona y qué no funciona. María Montessori nunca fue maestra, siempre fue una doctora y para estos niños el tratamiento era la educación, para desarrollarse como personas independientes y autónomas. No estaban educando a los niños, estaban desarrollando a los niños para que pudieran valerse por sí mismos. Esto es muy importante. No es un método de educación, es un método de desarrollo personal para que estos niños pudieran desenvolverse de forma mayor autónoma posible. Y claro, de estas conclusiones, de estos materiales, ella dijo, ok, pues si estos niños con unas dificultades se han podido beneficiar, ¿qué no se podrá conseguir con unos niños sin dificultades? Podremos potenciar al máximo todo lo que tienen dentro. Por eso experimentó en estos primeros años, igual que Seguin tuvo la idea también de extrapolar este método de estas observaciones, exactamente, ¿no?, a los niños normales para potenciar al máximo. No es un método de educación, sino ya con los niños normales ya no vamos a desarrollar los sentidos, vamos a refinar los sentidos. Un ejemplo, si nosotros tenemos en la casa de niños las campanas, con las campanas no se enseña música, no, con el refinamiento del oído, los tonos, ¿de acuerdo? Entonces, con los niños con dificultades es su tratamiento, es su terapia, es su desarrollo y se vio que esto se puede extrapolar y realizar con niños normales con un éxito rotundo, que es lo que se hizo y es lo que es el método. Pero ¿de dónde nace? Esta es la semilla, de donde empieza a germinar lo que vendrá después. De hecho, ella en la película, en la escena de música, yo le pregunté por ella y me dijo que era un guiño a Anna Maccheroni, que fue la que desarrolló la parte de música, pero a la vez es cierto que es una escena donde la música es la que acompaña a los niños como un lenguaje más de expresión. Exacto. Pero además, ¿cuándo desarrolla Maccheroni el método de música? ¿Cuándo? En Barcelona, en 1915. Cuando María Montessori viene huyendo de Italia. Exactamente. Entonces es cuando se empieza a desarrollar y poner más interés en este método de la música. Y ahí ya nos metemos entonces también con Dalcroze, que era... bueno, es que Dalcroze pertenecía a la teosofía también, desarrolló la euritmia del movimiento acompañado de la música. No son clases de música. Y eso se desarrolló en 1915. Entonces, no, cuidado con la película, en el 1900 esto todavía no estaba. De todas formas, yo creo que Lía nos ha regalado ahí un momento de observación precioso y sobre todo de mostrar a la sociedad otro tipo de neurodiversidad. Bueno, hacia el final de la película vemos como Lily trabaja con María Montessori, ¿vale? Pero realmente este es un guiño también que Lía nos hace en la película para introducirnos a cómo María Montessori empieza a meterse en esa sociedad burguesa alta, esas mujeres que parecían un poco más independientes, pero que realmente, como tenían esa capacidad económica, lo que hacían era buscar buenas causas donde invertir sus recursos y su tiempo. Y entonces ahí es donde conoce
a Blasi, pero realmente María Montessori siempre buscó financiación. Uno de los métodos que tenemos siempre, una de las quejas que tenemos siempre es que se empezó con los pobres y ahora es elitista, pero realmente el método siempre se financió en privado. Empezó con los pobres. No es que ella dijo voy a dedicarme a los pobres. Eduardo Tálamo contrató a Montessori para que formara esa escuela guardería para preservar los edificios que estaban restaurando y esos niños que estaban solos porque las madres y los padres estaban trabajando, que pudieran estar protegidos y guardados. Montessori no dijo voy a dedicarme a los pobres, ella recibió esa misión de crear esas primeras guarderías. Después ella acudió, pues por ejemplo, a conventos, ¿no? Donde se interesaron por el método para atender a esos niños que estaban como en orfanatos. Pero ella lo que quería era que cuantos más niños posibles se beneficiaran de su método. Entonces fue buscando colaboración de mujeres filántropas que conocía por el movimiento feminista, que era donde ella se desarrollaba. Entonces esas mujeres escucharon hablar del método Montessori y querían participar. Entonces, claro, ellas ayudaban a Montessori a financiar para abrir nuevas escuelas, porque confiaban en el método. ¿Que Montessori era más elitista? Pues mira, te puedo contar un ejemplo. Cuando fue al Congreso de Berlín, al Congreso Feminista de Berlín, Montessori siempre iba muy bien vestida, siempre decían con velos, muy femenina. Pero claro, y la asociaban a la clase más burguesa. Pero siempre también veían a las feministas como con un aspecto más varonil, menos femeninas. Y entonces las asociaban como que eran más socialistas. Bueno, pues cuando se estaba celebrando el Congreso en Berlín, afuera, en las puertas, hubo una protesta de las feministas socialistas, diciendo que las que estaban dentro burguesas no eran realmente feministas. Pues María Montessori salió fuera donde estaban estas señoras protestando. Dicen que se subió, bueno, está aquí en el libro de Cristina de Stefano, se subió a una carreta y entonces dice que sus manos estaban con los guantes y que las tenía unidas como diciendo que las mujeres debemos unirnos y no pelear entre nosotras si son socialistas, si son de la burguesía, si son más femeninas o son menos femeninas, que debemos unirnos por la causa de las mujeres. Hasta cuenta aquí Cristina que Montessori llegó a quitarse el sombrero y agitarlo como una bandera gritando ¡viva la protesta femenina! Entonces Montessori quería la unión. A ella no es que se dedicara a los pobres o a los ricos. Ella quería que cuanto más niños mejor se beneficiaran del método. Y para eso es lo que luchó. Si tenía que buscar ayudas donde fuera, las iba a buscar. Entonces, claro, en un primer momento su círculo más cercano de mujeres feministas eran filántropas y pues se aprovechó de ellas para que se abrieran más escuelas, siempre para que los niños se beneficiaran. Y ese fue su trabajo con ello y la búsqueda de financiación. Exactamente. Que Lía nos ha querido meter un poquito en la película como introducción a lo que tuvo que ser. Y entonces ahí, con la introducción de Betsy como filántropa, pues entonces ahí Lea nos mete a la teosofía también. Yo no sé si tú has visto esta imagen. ¿Has visto esta señora en la película? A mí me suena. ¿Os suena esta imagen? Una señora en la fiesta de Betsy al final, que salen al jardín y sale esta señora hablando. Y dice una frase, ¿no? ¿De qué nos sirve? ¿La tienes? No, mira. El eslogan de la teosofía. El eslogan de la teosofía: no hay ninguna religión más alta a la verdad. Y ese es el eslogan que dice Blavatsky en la película. Pero cuidado, es una película. ¿Por qué? Porque Blavatsky ya estaba muerta en el 1900. Entonces no podía ser Blavatsky. Montessori sí conoció a Annie Besant en 1899 en el Congreso Feminista de Londres. Conoció a Annie Besant. Blavatsky ya estaba muerta. Blavatsky fue la fundadora de la teosofía. Pero claro, ¿cómo sacaba eso Lea así con el guiño para que se pudiera reconocer? Pues yo cuando vi directamente digo, esta es Blavatsky, pero así, directamente. Entonces por ahí metió también la teosofía. ¿Por qué? Porque la teosofía, uno de los pilares era la defensa de la mujer, la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad.
y que iba relacionado con el movimiento feminista, iba relacionado con la unión libre que creía Montessori. Todas esas ideas de la teosofía son comunes al feminismo también. Entonces, estaba todo el mundo relacionado también. Además, también dice, más o menos textualmente, creo recordar, dice, ¿de qué sirve la felicidad de uno Sí, si no damos a los otros, a los ¿no? demás. Al sacrificio de los Sí, demás, ¿no? la felicidad es egoísta si no ayudamos al bien común de todos los demás. Son ideas de la teosofía que vemos ahí reflejados en la figura de Blavatsky. Y a la vez en la decisión que toma María Montessori de Claro. voy a dar mi felicidad por los demás. Exactamente, por el progreso de la humanidad. Precioso. Sí. Como veis, la película de Lía tiene su parte de película, su parte de visión de ella como directora y lo que Exacto. quiere trasladar a la sociedad, y una parte histórica que, como veis, hemos podido documentar con todos estos libros y gracias a Sofía Roth. Un placer. Estos son los libros en los que Lía Todorov se ha documentado para la película María Montessori. Y acabo de pasar una tarde con una persona muy especial que nos ha documentado, nos ha explicado claramente todo lo que Lía nos ha explicado en la película, lo que es la parte real, la parte ficticia y esa parte que nos puede generar dudas a día de hoy. En breve os lo contaremos.